Abrimos la gran tertulia de la economía en esta 15ª edición del Día de la Inversión en Capital Radio, aquí en esta Casa Común de los Mercados, que es BMEs, el Palacio de la Bolsa de Madrid, lugar histórico, donde efectivamente si las paredes hablasen nos relatarían horas y horas de conversaciones, de compras y ventas, de operaciones realizadas, de todo tipo, ¿verdad? Aquí se refleja en cierto modo la historia de un país en su mercado. Y hoy es el centro de atención porque, claro, con mercados interconectados, cualquier cosa que ocurre en un lugar, pues tiene su conexión, está conectado con el resto del mundo y lo vemos cada día cuando hablamos de los mercados. Hoy en la gran tertulia de la economía, edición especial, auténtico lujo de invitados. Nos acompañan Javier Lendines, es el director general de Mapfre Asset Management. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días y gracias por invitarme. Un placer. Nos acompaña Ángel Martínez Aldama, que es presidente de Inverco, de la agrupación, de la Asociación de Empresas de Inversión Colectiva. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente, gracias por la invitación. Y también con nosotros Joaquín García Huerga, es el director de Estrategia Global en BBVA Asset Management. Joaquín, gracias por acompañarnos y muy buenos días y bienvenido también. Buenos días, gracias por la invitación y un placer estar aquí. Hacemos un diagnóstico para empezar la tertulia. Como es tertulia podemos intervenir libremente, pero voy a pedirle a Ángel Martínez Aldama, y a la luz del informe que se publicó hace apenas unos días, lo hizo la OCDE sobre el estado de los mercados financieros y sobre qué se puede hacer para impulsarlos. La visión del presidente de Inverco, ¿qué es lo que te ha parecido, Ángel, más importante o interesante de este informe? Pues el informe pone de manifiesto la ausencia de inversión institucional en España, que claramente tiene que venir de la mano de los fondos de pensiones y desde luego aboga por la necesidad de promover, impulsar y desarrollar los fondos de pensiones, que es claramente una deuda que tenemos pendiente en España para que fomentemos ese ahorro a largo plazo, que podamos financiar las inversiones que necesita nuestra economía, tanto en el sector público como en el sector privado, y que a diferencia de otros países tenemos esa carencia en España, y eso se nota mucho en la cotización de nuestra deuda, en el acceso de la financiación de las empresas a los mercados, y sin ese ahorro doméstico es difícil que podamos tener soberanía fiscal, que podamos tener soberanía como país para decidir nuestras inversiones. Yo, desde luego, hay muchos diagnósticos, muchas medidas que se propone la OCDE, pero destacaría como principal esa que es una de las denominadas Key Recommendations de la OCDE. Vamos a ver si este informe pues puede desplegarse al menos parcialmente en los próximos años. ¿La palanca sería fiscal o hace falta algo más? Claramente fiscal. El ahorro necesita incentivos fiscales, es renunciar a consumo presente para tener un consumo futuro, y todos los países que fomentan el ahorro lo hacen a través de la palanca fiscal. Es un incentivo absolutamente imprescindible para que el ciudadano ahorre a largo plazo, y esa palanca no solo debe ser fiscal, sino además debe ser una palanca obligatoria, que el ahorro para el largo plazo venga a través de mecanismos compulsivos y no voluntarios, porque el incentivo a no ahorrar entonces es claramente muy superior al de hacerlo. Bueno, hemos entrado directamente al grano en esta gran tertulia de la economía, efectivamente. ¿Podemos hablar del contexto en que está ocurriendo todo esto? ¿Podemos ir acercándolo a nuestra realidad como inversores en España, sobre la que Ángel Martínez Aldama, desde luego, ha marcado un foco de máximo interés, de máxima atención, de máxima importancia en este instante? Pero por llevar a nuestra conversación, a nuestros oyentes, en una dirección de contexto, de entender bien dónde estamos, voy a pedirle a Joaquín, para empezar, a Joaquín García Huerga, director de Estrategia Global de BBVA Asset Management, que nos dé su visión. ¿En qué punto en los mercados nos encontramos? Porque da la impresión de que eso que cuentan, ¿no?, de Ricitos de Oro, de ese cuento de los mercados parecen felices, ajenos a todas las incertidumbres del mundo, empieza a ser una fe muy extendida. Sí, la verdad es que los mercados están teniendo buen comportamiento. Ya va pues para un tiempo largo con las bolsas teniendo revalorizaciones importantes, incluido la española, siempre lo destacamos, y teniendo un papel mejor que el de otros mercados europeos.
Y luego, súper importante, porque a veces en inversiones parece que la bolsa se lo lleva todo, ¿no? Es clave el papel de la renta fija. Y la renta fija, que suele ser el motor de rentabilidad de la mayoría de las carteras, carteras mixtas, está teniendo también un buen desempeño, ¿no? Así que los mercados sí que lo están haciendo bien. Ahora, yo creo que para entender los mercados tenemos que ampliar el foco y hablar de economía, hablar del ciclo global. No sé si lo dejamos para después. No, entremos en ello. Sí. ¿En dónde estamos? Bueno, pues yo creo que la palabra que define ahora mismo el contexto internacional es incertidumbre. Pero en el entendido de que incertidumbre para nosotros no significa que las cosas vayan a ir mal en 2025. Significa que se te abre el rango de posibilidades. Yo creo que la incertidumbre viene marcada hoy en gran medida por qué va a hacer la administración Trump en 2025. Pero de nuevo, una cosa es que no sepamos qué medidas va a implementar y con qué intensidad, y otra que esas medidas van a ser malas, sobre todo en el neto, en el agregado de las mismas. Por poner una cifra, nosotros ahora mismo estamos trabajando con un crecimiento americano, estadounidense, para 2025 del 2%. Ese es su potencial. Pero desde esa cifra lo que vemos ahora mismo es que el riesgo es al alza, por medidas pro negocio, medidas pro empresas, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si lo dejo aquí de momento Sí, la verdad que nos hemos quedado pensando, porque es un escenario que sigue siendo muy positivo en todos los casos, bueno, de desaceleración, pero positivo. Sí, desaceleración relativa, desde un 2,7, un 2,8 que va a crecer Estados Unidos este año, bajar al 2, pero ya digo, con cierto riesgo al alza, sí, de que esa cifra el año que viene perfectamente pueda convertirse en un 2,5. Entonces, incertidumbre en cuanto a que no nos falta concreción de medidas y su impacto en la economía estadounidense y global. Pero insistimos, no quiere decir que todo vaya a ir mal o que vayan a ser malas o que esto vaya a ser un desastre. ¿Hay alguna diferencia en la visión, Javier Endínez, que tenéis en Mapfre Asset Management? Pues no. ¿No? Me ha alegrado escuchar el comentario de Joaquín. Si pensamos cuál era la previsión de crecimiento en Estados Unidos hace 12 meses, estábamos pensando que Estados Unidos iba a crecer este año, 2024, alrededor del 2%. Y no solo no ha habido esa desaceleración, sino ha crecido cerca del 3%. Y razones hay muchas. Un mercado laboral muy sano, un incremento de la productividad, etcétera, etcétera. Creemos que esta previsión de crecimiento que descuenta el mercado del 2% para el año que viene se va a quedar corta. Y posiblemente tengamos un crecimiento superior a este 2%, apoyado por el mercado de consumo, que la confianza del consumidor americano todavía no ha rebotado desde los mínimos, todavía está subiendo, y también pensamos que las medidas de la administración Trump de reducción de ciertos impuestos a las pequeñas y medianas empresas puede ayudar a que la bolsa americana continúe con el buen comportamiento. Va a ser complicado que tenga un comportamiento como el 2023 o 24 con subidas por encima del 20%, pero nuestro escenario central es positivo para la renta variable americana. ¿Y cómo va a impactar esto a los demás? Las dudas que tenemos es cómo puede contaminar, cómo puede impulsar a la economía europea. Europa tiene sus propios problemas, tiene en los próximos meses elecciones en Alemania, y creemos que el gobierno que salga de Alemania puede tomar medidas fiscales para intentar impulsar a la economía alemana. Tiene margen para incrementar el déficit, incrementar el gasto público, y creemos que Europa puede también sorprender ligeramente al alza en cuanto a crecimiento. Sobre este impacto, ¿qué piensas, Joaquín? ¿Cómo puede tocarnos? En todo caso, en positivo. Hablando de Europa, ¿no? Concretamente, yo creo que no debemos olvidar que Europa es la zona más abierta al comercio internacional. Y en términos de comercio, Europa es más dependiente de China de lo que lo es de Estados Unidos. Entonces, parte del comportamiento futuro de Europa yo creo que va a venir de dinámicas internas
Como mencionaba Javier, las elecciones alemanas son bastante importantes. Vamos a ver qué pasa con Francia, que también tiene ahora mismo una política complicada, pero es muy importante el ciclo global internacional. Los grandes corporates europeos, muchos son exportadores, especialmente los alemanes, y necesitan un ciclo global fuerte para que sus resultados brillen, ¿no? Y eso, en parte, como digo, va a venir condicionado por las dinámicas internas de China, ¿no? Que está a su vez estabilizando su economía, estabilizando su mercado inmobiliario. Acaban de hablar de otro paquete de estímulo fiscal adicional, y yo creo que Europa va a venir condicionada por estos factores. Si estos factores encajan, Europa puede brillar, y yo creo que con intensidad el año que viene, pero tiene bastantes condicionantes, mientras que Estados Unidos es el motor del crecimiento, tiene las compañías mejores, es a la vez, tiene potencial, y a la vez se puede convertir en un mercado incluso defensivo en un momento dado, ¿no? Europa depende de más factores. Sí, incluso puede esperarse un comportamiento diferente del Banco Central Europeo del estadounidense. ¿No te parece, Ángel? Y esto también determina mucho cómo va a ir la inversión. Sí, sin duda. Vamos a ver cuáles son las circunstancias que puedan llevar a poder seguir en esa senda de bajada de tipos de interés. Desde luego, claramente la Reserva Federal, con las expectativas que había a principios de año, pues se ha quedado a mitad de camino. Quizá incluso están pensando si se han pasado de frenada. Como se acaba de comentar Joaquín, las dudas que hay sobre la economía alemana y cómo también puede reactivarse la política en Francia, que claramente son los dos motores de la zona euro, van a marcar el paso del Banco Central. Mi opinión es que vamos a estar en una situación ahora de impasse, a ver cómo se resuelve a principios del próximo año la situación en Alemania, si hay un gobierno de coalición razonablemente fuerte, y cómo puede salir Francia de esa situación ahora mismo que tiene, porque claramente estos dos países son los que van a marcar cuál va a ser el crecimiento de sus economías, cuál va a ser el futuro de los tipos de interés en la zona euro. Javier Lentines, vuestra visión sobre los tipos de interés y la esperada hoja de ruta de los bancos centrales, ¿cuál es? Pues yo creo que hay que diferenciar Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos, bueno, en las dos zonas, más que hablar de bajadas de tipos, nos gusta hablar de normalización. Partimos de una situación anómala de tipos de interés muy altos. Bien dicho, claro. Entonces, en Estados Unidos prevemos que puede haber unas 3 bajadas en los próximos 12 meses, y motivado principalmente por el control de la inflación. En cambio, en Europa el escenario es diferente. Sí que vemos mayores bajadas, pero justificadas sobre todo por un crecimiento más débil. Hay margen de bajada y pensamos que puede bajar 5 o 6 veces en los próximos 12 meses, pero repito, justificado por razones diferentes. En Estados Unidos, con este ritmo de crecimiento, no sería necesario bajar los tipos de forma agresiva, pero si la inflación continúa con su senda de acercarse hacia el 2%, pues puede bajar 2 o 3 veces. En cambio, en Europa, con la fragilidad económica que hay margen para bajar de forma más agresiva los tipos de interés, repito, 5 o 6 veces hasta niveles del 2% en el tipo de intervención. ¿Y eso qué impacto puede tener en la inversión? Pensando en fondos de renta fija en particular. Depende de la duración de esos fondos de renta fija. En los fondos monetarios yo creo que van a continuar ofreciendo rentabilidades positivas. Este año han dado rentabilidades muy interesantes los fondos con duraciones cortas. ¿Pero empezará la salida de monetarios a renta fija o a algo de riesgo o no? Yo creo que a riesgo sí. Creo que el cliente español sigue siendo muy conservador, y es cierto que en los próximos meses, trimestres, hay mucho vencimiento de fondo garantizado, fondo de objetivo de rentabilidad, y debido a la caída de los tipos de interés no se les va a poder ofrecer ese mismo tipo de interés que tomaron hace 2 o 3 años, y seguramente habrá que educarles, ofrecerles algo de riesgo. Algo de riesgo, principalmente de renta variable.
las dudas que tenemos son los tipos a largo plazo. Los tipos a largo plazo, a corto, medio plazo, o sea, en los próximos meses no creemos que vayan a repuntar de forma agresiva, pero de aquí a 12 meses creemos que los tipos de interés en la zona del 10 años en Europa están relativamente bajos. Pensemos que estamos casi en un movimiento de vuelta, ¿no? Durante largos años de tipos de interés negativos. Los ahorradores, sobre todo, no tanto los inversores, los ahorradores se veían muy presionados a buscar algo de riesgo. Luego hemos ido efectivamente, como muy bien decía Javier, hacia una normalización. Lo normal es que el dinero tenga un precio. Lo anormal era lo que teníamos, que era incluso que te pagaban por llevarte el dinero a esta nueva época. Me gustaría conocer en ese sentido también la visión de Joaquín García Huerga en BBVA Asset Management. Coincido con Javier y el año que viene, 2025, debiera ir de tipos de interés al alza, perdón, a la baja. Ahora bien, yo introduciría un matiz y es el relativo riesgo a que tengamos inflación estructural. Llevamos algo de tiempo hablando de esto y tal vez la senda de bajadas de los bancos centrales no sea tan confortable como el mercado está poniendo en precio. El mercado está poniendo en precio más o menos 100 puntos básicos de bajada de la Reserva Federal, puede llegar hasta ahí, y está poniendo en precio 100, quizá más, del Banco Central Europeo, hasta el 1,75. ¿De dónde puede venir la inflación estructural? La transición energética es necesaria, pero es cara y la paga el consumidor final, y estamos inmersos en la misma. Los mercados laborales están tensos en todos los países desarrollados, y eso es cierta presión salarial que puede dificultar a su vez la bajada de la inflación. Y luego hay también presión en el precio de algunas materias primas. Yo creo que esto lo saben los bancos centrales y quieren tener mucha evidencia, mucha certeza de que la inflación la aterrizan al 2% y que no rebota. Y esto a día de hoy no lo podemos saber, ellos no lo pueden saber, y por eso nuestros modelos, nuestras previsiones nos hablan de bajadas, pero nos hablan, por ejemplo, de una inflación media en Estados Unidos el año que viene en el 2,4% y el diciembre contra diciembre en el 2,4%. Y en el caso de la inflación europea, quizá un poquito más fácil porque la subyacente se acabaría metiendo por debajo de la general, pero también haciendo una media del 2,4%, coincide la cifra. Entonces, si eso es así, y a poco que haya algo de inflación estructural, tal vez la senda de bajadas no sea tan rápida como ahora mismo el mercado interpreta. Y eso cambia un poquito los mercados, las interioridades del mercado. Sigamos por esa línea que conecta con los bancos centrales, con el comportamiento esperado de la inflación y por lo tanto con el comportamiento esperado de los inversores. Ángel Martínez Aldama, como presidente de Inverco, tiene muy frescos los datos de comportamiento de los fondos en sus distintos segmentos en España, con patrimonio que no ha parado de aumentar en un año espectacular, ya hablemos de renta variable o renta fija, pero con una fuerte presencia, como decía Javier, todavía con inversores muy conservadores, ¿no? Con muchos fondos de inversión monetarios. Ha subido bastante la renta fija. ¿Qué es lo que se ha observado en este año de movimiento? Pues sí, como bien dices, claramente con esta normalización, y me sumo a esa palabra, de los tipos de interés, por fin han podido respirar este segmento de los ahorradores que ven cómo sus ahorros tienen un precio. Hemos estado en, como se ha comentado también, monetarios, fondos de comprar y vender, fondos con duración de renta fija 2-3 años, claramente en una situación muy de confort. Todavía en los fondos que están renovándose todavía este año tienen margen para poder establecerse en 2 o 3 años de duración, quizá con un poquito más de riesgo en las carteras y no todo basado en la deuda pública. Y creo que todavía hay esa situación, como se ha dicho, para que ese segmento de inversores no se tengan que trasladar a otras políticas de inversión más mixtas o más de renta variable. Lo importante es que al final el perfil de riesgo del inversor coincida con la política de inversión del fondo. Es verdad que el perfil de riesgo, lo que hemos estado viendo a través de informes del Observatorio Inverco, es que también va cambiando con las circunstancias de los mercados, obviamente. Sí. No es lo mismo tipos altos que tipos bajos a efectos de un perfil de riesgo. Y lo importante sobre todo es que el fondo de inversión sigue siendo un producto que canaliza los ahorros de las familias,
que da respuesta a todas y cada una de las necesidades de los ahorradores. El horizonte temporal es importante, también el motivo por el cual se ahorra y sobre todo que sigamos manteniendo esa filosofía y ese fomento del ahorro que tan necesario, y vuelvo a mis palabras iniciales, es para que nuestra economía pueda financiarse y no tengamos que depender del ahorro exterior. Cualquier esfuerzo que hagamos como país para fomentar el ahorro financiero especialmente, y ese ahorro para medio y largo plazo, son dividendos que la economía española va a tener en el futuro, y por lo tanto el ahorro genera recaudación fiscal y el ahorro lo que permite es que tengamos, e insisto de nuevo en ese concepto de soberanía, para poder decidir qué inversiones necesitamos en España y no que nos las impongan terceros. Este mensaje es profundo, este mensaje que transmite, insiste Ángel Martínez Aldama, porque esto nos enseña el propósito de ahorrar, el propósito de invertir. Cuando lo hacemos no solo generamos un impacto positivo en nuestro patrimonio, en nuestra vida presente o futura, sino que también lo estamos generando en nuestro país, en nuestro entorno, en nuestro contexto. Incluso cuando elegimos en qué invertimos o en qué ahorramos, estamos ejerciendo un poder de apoyo, de respaldo, de potencialidad sobre ese activo, ese sector, ese lugar en el que estamos invirtiendo. Y esto me lleva a plantear esta última parte de la tertulia, es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo planteáis invertir en este escenario del que hemos situado las claves más importantes? A ver, Javier Lendines, en Mapfre Asset Management, ¿cómo planteáis ahora mismo el escenario de inversión buscando una aproximación inteligente, ¿no?, adaptada a las circunstancias? Yo creo que hay que ser muy flexible, porque las circunstancias cambian constantemente. Nuestra posición ahora mismo es positiva para el riesgo, pero un mensaje de precaución, en el sentido que si vemos lo que ha sido la evolución de los mercados en el año 23 y el año 24, vemos unas rentabilidades muy positivas en muchos mercados. Pero el gran peligro está en la enorme dispersión que ha habido en los resultados, tanto en renta variable o en renta fija. Por poner 3 pinceladas, en renta variable europea tenemos índices como el DAX, el alemán, que ha subido este año un 20%, y en cambio tenemos un índice francés que está plano. En los sectores también hemos visto enormes diferencias entre el comportamiento de un sector frente a otro, e incluso en compañías del mismo sector. Por ejemplo, dentro de semiconductores hemos visto Nvidia con una rentabilidad brutal comparado con Intel con caídas. Entonces, dicho esto, yo creo que el mercado está complicado. Hay que hacer muy bien el trabajo de analizar, pero un poco resumiendo, nuestra visión es positiva en cuanto a riesgo, positiva en cuanto a renta variable, y en renta fija también creemos que hay margen de caída de los tipos de interés y por tanto prevemos cierta revalorización en los próximos meses en las carteras de bonos. ¿Puedes ponerle algún nombre y apellidos más? ¿Qué tipo de fondos de inversión? ¿Qué nombres tendrían? Fondos con duraciones no muy largas. Por debajo de duraciones de 4 o 5 estamos cómodos, de renta fija, y en renta variable, según el perfil de riesgo de cada persona, preferiríamos ahora mismo la renta variable norteamericana que la renta variable europea. Importantísimo lo de según el perfil de riesgo de cada persona, porque todos somos diferentes. Y la pregunta pues va en la misma dirección, precisamente para Joaquín, ¿no? En BBVA Asset Management, ¿cuál es la propuesta de composición de carteras adaptada a este escenario? Sí, tenemos carteras ahora mismo que podemos tildar de pro riesgo, pero con moderación. En términos náuticos tenemos desplegadas las velas, pero no todas las velas, no todo el velamen, no podríamos tener todavía más. Pero eso quiere decir que vamos con velas desplegadas a día de hoy. Y esto viene amparado en lo que comentábamos previamente, en esta continuación del ciclo global y del crecimiento de las principales áreas geográficas. Estamos sobreponderados en bolsas y aquí el argumento es crecimiento de beneficios, otro año más de crecimiento de beneficios.
En el S&P 500 el consenso está en un 15%, nuestras estimaciones internas nos hablan más o menos de un 10%, nos vale para mantener esa consideración de estar largos en bolsa. En Europa el consenso está más o menos en el 8-9%, nuestros números internos nos hablan de crecimiento de beneficios en torno al 5%, se queda por debajo de Estados Unidos, pero el diferencial de valoración entre Europa y Estados Unidos a día de hoy es extremo. Y si las piezas el año que viene encajan, Europa puede sacar a relucir esa valoración tan baja. ¿Qué sucede? Que solo la valoración baja no vale en bolsa, no vale en los mercados. Tiene que haber un driver, tiene que haber un hilo conductor que atraiga a los inversores a valoraciones baratas. Si no, el value o lo barato sigue estando barato indefinidamente, ¿no? Se necesita algo más. Con lo cual, un posicionamiento sobreponderado que tiende a tener un sesgo desarrollado en bolsas. Y luego también nos gusta la renta fija de gobiernos desarrollados, pero también gobiernos emergentes. Ofrecen una rentabilidad muy diferencial y la mayoría de sus bancos centrales están inmersos en un ciclo de bajadas. Coincido con Javier, mejor duraciones cortas en renta fija de gobiernos porque estamos inmersos en bajadas de tipos de los bancos centrales. Dentro de renta fija también nos gusta el crédito, en este caso de alta calidad crediticia, el investment grade. Está mejor, dicho de otra forma, en el high yield el riesgo no está ahora mismo bien recompensado. Y bueno, creo que esto es todo, ¿no? El resumen a grandes rasgos de cómo vemos el año que viene y cómo tenemos orientadas las carteras. Pues es Joaquín y es Javier y es Ángel, información muy valiosa para tomar mejores decisiones y esperamos haber ayudado mucho a nuestros oyentes y espectadores también, quienes nos siguen a través de este streaming en el canal de YouTube de Capital Radio. Javier Lendines, Joaquín García Huerga y Ángel Martínez Aldama, gracias y mucha suerte. Muy bien, muchas gracias por la invitación.